Hola chicos, bienvenidos a otra clase de Biología del módulo lectivo de puntaje nacional, en la cual vamos a seguir hablando de la homeostasis y esta vez vamos a enfocarnos hacia algunas de las funciones vitales, además de la que ya vimos, que es la hidroelectrolítica. Bueno, de homeostasis hemos hablado de la hidroelectrolítica, que ya la vimos y ya nos pareció suficiente la información que dimos, pero ahora vamos a hablar de la homeostasis ácido-base, que es muy importante y en general ni se comenta en la enseñanza de los colegios y recién se viene a conocer en la universidad, lo cual yo considero que es un error y es muy útil saberla, al menos sus componentes básicos, antes de llegar a la universidad. La homeostasis térmica es fundamental y es preguntada en la PSU y la glicémica también. Entonces en esta primera parte vamos a hablar de la homeostasis ácido-base. Para hablar de equilibrio ácido-base, lo primero que tenemos que entender es el potencial hidrógeno o el pH. Si bien este es un campo netamente químico, es bastante importante y vamos a hablar algunas características especiales que se tienen que aplicar a biología. El pH básicamente es una medida universal e indica el grado de acidez o alcalinidad de una solución en base a la concentración de protones que contiene dicha solución. Lo importante acá es que como las concentraciones de protones en general son números complicados de manejar, se calcula el pH. Y el pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrógenos que existe en la solución o en el ambiente. ¿Cómo es la escala pH? Para entenderla, la escala pH va de 1 a 14, siendo el 7 el punto central, y vemos que en realidad, como es una escala logarítmica, un pH de 1 significa que la concentración de protones es 1 por 10 elevado a menos 1 molar. Cuando hay mucha concentración de protones, nosotros hablamos de un pH ácido. Y si hay mucha concentración de protones, como podemos ver, el pH 1 es 1 por 10 elevado a menos 1, por lo tanto es un número bastante grande, y acá está el ejemplo del ácido clorhídrico o el ácido muriático. Un pH 7 significa que la concentración de protones es 1 por 10 elevado a menos 7, y eso significa que es un pH neutro, como por ejemplo el agua. Y un pH básico, que va de 7 a 14, siendo 14 su punto extremo, una base fuerte, vemos que la concentración de protones es muy pequeña, donde predominan otro tipo de iones, que no vamos a profundizar, por ejemplo 1 por 10 elevado a menos 14 moles de hidrógeno, o de protones, perdón, mejor dicho, donde el mejor ejemplo que hay es el hidróxido de sodio o la soda cáustica. En cuanto a la teoría de los ácidos, la que se usa en biología es la teoría de Bronsted-Lowry, y básicamente lo que postula esta teoría es que un ácido es un compuesto que libera protones y una base es un compuesto que capta protones. Hablemos un poco de los protones en el organismo. La concentración de protones en el organismo está muy regulada porque el protón es una molécula que tiene una alta reactividad con una serie de sustancias, entre ellas las proteínas. Esa es la característica por la cual el pH es un factor que puede desnaturalizar proteínas, porque puede alterar la estructura secundaria y la polaridad de los aminoácidos, por lo tanto puedo romper proteínas si es que el pH está en un rango en que no corresponde. La concentración de protones normal en el líquido extracelular o en el compartimento extracelular es de 40 nanomoles, es decir, 40 por 10 elevado a menos 9 molar. Una concentración muy pequeña. Y hay que destacar que todos los otros iones, en general el sodio, el potasio, el cloro y los más importantes, se expresan en milimoles y los iones hidrógeno se expresan en nanomoles, para hacer esa diferencia de que la concentración es bastante diferente. ¿Cómo produce el organismo protones? Y este es un punto importante. Uno de ellos, por ejemplo, son con ácidos volátiles, como el CO2. Recordemos que la anhidrasa carbónica toma el CO2 y el agua, lo transforma a ácido carbónico, y el ácido carbónico luego es transformado nuevamente a una molécula de bicarbonato y una molécula de protón, en el caso del transporte de CO2 en la sangre. También existen ácidos fijos, que no son ácidos carbónicos, y por ejemplo el metabolismo de proteínas. Por ejemplo, la degradación de la metionina produce ácido, libera protones. El metabolismo de arginina también libera protones, y otros, por ejemplo, como el ácido fosfórico y otros ácidos que no vale la pena mencionar. En cuanto al bicarbonato, recordemos que la sigla HCO3- es el ion bicarbonato, no el bicarbonato de sodio, y es la principal forma de transporte de CO2, eso ya lo sabemos del módulo común, pero en este contexto es el principal buffer de los sistemas extracelulares, y un buffer es una molécula que puede actuar como un tampón, como algo que puede neutralizar de cierta manera otra sustancia, y en este caso esas otras sustancias son los ácidos. El pH en sangre y sus variantes reciben diferentes nombres. Normalmente el pH de la sangre es 7.38
Y por ustedes dirán, pucha, si en realidad es lo mismo que yo diga 7. No es lo mismo. Hay que ser muy preciso porque los números que se manejan en pH en sangre son las variaciones, no superan los 7. Es decir, nunca van a encontrar un pH 8 ni un pH 6, sino que siempre son 7 puntos algo lo que oscila. Por eso hay que ser detallista en los dos decimales. Un pH de 7.38 se considera normal y eso se denomina eufemia. En el caso de que el pH sea menor a 7.35, hablamos de acidemia, que el pH es más ácido de lo normal. Y en el caso que el pH sea mayor a 7.38, nosotros hablamos de alcalemia. Ahora, ¿qué significa acidosis? Cuando hablamos de acidosis, es lo mismo que estemos hablando de acidemia, pero en el contexto de la concentración de protones y sus consecuencias. Acidosis, al igual que la alcalosis, existen dos tipos según su predominio fisiopatológico. Tenemos la acidosis respiratoria, en el cual se caracteriza por una disminución de la frecuencia respiratoria, lo cual va a producir un aumento de CO2 y un aumento de los protones generados por la anhidrasa carbónica, lo cual va a disminuir el pH sanguíneo. Y la metabólica, en el cual disminuye la producción de bicarbonato a nivel del riñón, por lo tanto el principal buffer extracelular disminuye. En cuanto a la alcalosis, es básicamente un aumento del pH por una disminución de la concentración de protones en sangre. Y al igual que la acidosis, como dijimos, hay dos tipos. Una respiratoria, en la cual aumenta la frecuencia respiratoria, por lo tanto aumenta mi excreción de dióxido de carbono y disminuye en sangre, con lo cual disminuye la concentración de protones. Y la metabólica, en la cual el riñón reabsorbe o produce mucho más bicarbonato. ¿Cómo se controla el pH sanguíneo a nivel de respiratorio? El organismo tiene unas estructuras llamadas quimiorreceptores, que son estructuras que van sensando el pH de la sangre. Y en cuanto a los quimiorreceptores, existen quimiorreceptores centrales, que se ubican en el tronco encefálico, y periféricos, que se ubican en el cuerpo carotídeo, que es una estructura adyacente a la carótida, a la arteria carótida, y en el callado aórtico, que es una de las primeras estructuras de la aorta. Y estos quimiorreceptores actúan controlando la frecuencia respiratoria porque es bastante más rápida de manejar. Si se fijan, los quimiorreceptores se encuentran en el cuerpo carotídeo, que los podemos ubicar acá, en la bifurcación de la carótida externa e interna, y los cuerpos aórticos que se encuentran en el callado aórtico. Acá es la salida del ventrículo izquierdo y acá está el callado aórtico. La gracia de esto es que permite realizar mecanismos de compensación ante ciertas situaciones. Por ejemplo, la compensación pulmonar, que es la compensación aguda, es dependiente de los quimiorreceptores que hemos estado hablando. Y esto se efectúa a través de una variación de la frecuencia respiratoria. Por ejemplo, si yo tengo mucho dióxido de carbono en sangre y eso me está acidificando la sangre, voy a aumentar mi frecuencia respiratoria para excretar un poco de CO2, que es lo que pasa cuando dejamos de respirar un rato. Y en caso de que la concentración de CO2 sea muy baja y mi pH esté alcalino, voy a disminuir mi frecuencia respiratoria para que aumente un poco la concentración de CO2 en sangre. En cuanto a nivel renal, se efectúa la compensación final, puesto que el riñón es el órgano maestro en cuanto al tema de homeostasis de electrolitos y otros componentes. Y en el riñón varía la producción de bicarbonato y la excreción de ácido, que es el punto importante. Y como siempre en estas cosas medias enredadas tiene que aparecer una ecuación. Esta es una ecuación muy importante que no es importante que se la sepan en este nivel, sino que en la universidad la van a profundizar, que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y esta ecuación básicamente caracteriza una constante que es 6,1 por la constante de solubilidad del dióxido de carbono, por la presión de dióxido de carbono y la concentración de bicarbonato en la relación que ven ahí. Y eso va a indicar el pH y en base a eso se van a ver las distintas compensaciones que pueden efectuarse. Si disminuye la concentración de bicarbonato, para mantener ese número constante voy a aumentar la presión de dióxido de carbono disminuyendo mi frecuencia respiratoria, por darle un ejemplo. Acá hay más ejemplos todavía, me adelanté un poco. Si el dióxido de carbono disminuye, es decir, estoy alcalinizando mi sangre, voy a disminuir mi frecuencia respiratoria y voy a disminuir mi producción de bicarbonato. El ejemplo contrario, si aumenta mi concentración de dióxido de carbono, voy a aumentar mi frecuencia respiratoria para aumentar la excreción de dióxido de carbono y voy a aumentar mi bicarbonato para neutralizar los protones que hay en sangre. Si disminuye mi bicarbonato, voy a aumentar mi frecuencia respiratoria y voy a disminuir la producción de CO2. Y además la concentración de CO2 en plasma principalmente. Si aumenta
la concentración de bicarbonato, disminuyo mi frecuencia respiratoria y aumento mi concentración de CO2 con esa acción. Y eso yo considero que es lo importante que deberían saber en cuanto a homeostasis ácido-base. Ahora, entremos a homeostasis térmica, que este es un punto netamente PSU. ¿Para qué es importante la temperatura corporal? Es una pregunta útil de hacerse, puesto que no siempre la respuesta es muy clara. La temperatura es esencial para el funcionamiento enzimático, recordamos que son proteínas, y a su vez la estructura y la función proteica, como el tejido conectivo, en los canales iónicos y otras funciones. La fluidez de las membranas plasmáticas depende también de la temperatura. La viscosidad de los líquidos corporales, por ejemplo la sangre y otros líquidos como el líquido sinovial, el líquido cefalorraquídeo. La solubilidad de algunos elementos, etcétera. Es decir, hay muchas funciones que son esenciales y el organismo tiene que mantener una temperatura corporal normal. En cuanto a los mecanismos que tienen distintos organismos de mantenerse o mantener una temperatura corporal constante, los podemos clasificar en distintos grupos, y estos distintos grupos son los organismos endotérmicos y los ectotérmicos. Los ectotérmicos, y por eso pongo una fotografía de un cocodrilo, estos organismos no producen calor interno suficiente para mantener una temperatura corporal. Sí lo producen, pero no es el suficiente. Y básicamente dependen de otras fuentes. Y estas otras fuentes son, por ejemplo, los organismos poikilotérmicos, en los cuales la temperatura fluctúa junto con la temperatura ambiental. Y los homeotermos, cuya temperatura interna es estable en base a conductas como por ejemplo migraciones o por ejemplo dormir en manadas, etc. Ahora, ¿cómo puedo transmitir calor en los ectotermos? La forma más usada es la heliotermia, en el cual básicamente es por radiación solar. La ticmotermia es cuando algunos reptiles utilizan la convección apoyándose en rocas calientes. Y ahora, entrando a los endotérmicos, estos organismos, en los cuales nos incluimos los seres humanos, son los que producen calor interno en base a la combustión de nutrientes y les permite mantener una temperatura constante y fluctuar la ganancia o pérdida de la misma. Es decir, son organismos que tienen un sistema de regulación de temperatura más complejo. Y las tres estructuras esenciales que tienen que ver con lo que es la regulación de la temperatura corporal son el hipotálamo, la piel y los pulmones. ¿Cómo genero temperatura? Y acá viene, por eso puse esa imagen de un niño tiritando. Es básicamente a través de la respiración celular, obviamente a través del metabolismo de la glucosa y de otros nutrientes puede generar temperatura, puede generar calor. La termogénesis dependiente de grasa parda, sobre todo en los recién nacidos, ya vamos a hablar de la grasa parda. El aislamiento que genera el tejido adiposo, que evita que pierda calor, y la contracción muscular en contracciones tetánicas, que son contracciones cortas que no generan movimiento neto, pero sí generan calor, y es por eso que cuando tenemos frío tiritamos. Ahora, ¿cómo controlo la temperatura? Y esto es un punto importante a entender, sobre todo para lo que es después la fiebre en nivel de sistema de defensa. El hipotálamo controla a través de dos zonas el control de la temperatura. Una de ellas es el hipotálamo anterior. Básicamente es de un control parasimpático y se encarga de disipar el calor ante distintas situaciones. Y en el hipotálamo posterior, que es de control simpático, se encuentra el set point de la mantención de la temperatura constante. Y este set point se encuentra en 37 grados Celsius a nivel interno. Recordemos que la TRH, que es una hormona que libera el hipotálamo, también es muy importante, puesto que esta hormona estimula la adenopófisis para liberar TSH, la hormona estimulante de la tiroides, y las hormonas que produce la tiroides, la triiodotironina y la tetraiodotironina o tiroxina, es decir, la T3 y la T4, aumentan el metabolismo celular. Por lo tanto, si aumento el metabolismo celular, voy a aumentar la cantidad o la tasa de la respiración celular y voy a aumentar el calor que produzco. ¿Qué es esto de la grasa parda? Yo creo que quizás es un término nuevo para ustedes. De hecho, para mí lo fue la primera vez que lo escuché. Básicamente nosotros tenemos dos tipos de grasa. Una grasa blanca, que es la grasa común, que es la grasa del tejido adiposo, y la grasa parda. La grasa parda es una grasa que acá podemos contrastarla en la imagen B. Posee adipocitos que tienen menos lípidos en su citoplasma, tienen núcleos más grandes y son más cromafines, son más afines a la tinción. Pero la característica molecular que tienen, si lo podemos ver en esta fotografía de microscopía electrónica de transmisión, es el núcleo, y nos fijamos que entre medio de las gotas lipídicas
encontramos una serie de mitocondrias. Pero estas son mitocondrias especiales, puesto que arriba podemos encontrar una mitocondria funcionando normalmente del tejido adiposo pardo, en el cual los protones o la energía que se produce en la cadena transportadora de electrones se libera al espacio intermembrana y luego se utiliza por la ATP sintasa para producir ATP. Y luego estos mismos protones son utilizados y así sucesivamente y se produce calor. Pero acá existe una proteína que genera un bypass de calor. Por lo tanto, disminuyo la producción de ATP, pero mantengo muy activa la cadena transportadora de electrones. Por lo tanto, tengo un bypass de electrones que a la larga me va a hacer que la cantidad de calor que genere es mucho mayor que la de la respiración celular normal, si bien sacrifica un poco la producción de ATP. Por lo tanto, la función de la grasa parda no es actuar como aislante ni actuar como productor de ATP, sino que es actuar como productor de calor. Y es esencial en los recién nacidos que todavía están entrenando un poco la termogénesis y la homeostasis térmica. ¿Cómo puedo perder calor? A través de la piel es la forma más fácil de perder calor, puesto que tiene una gran superficie, 2 metros cuadrados aproximadamente. Tiene una serie de glándulas especiales que son denominadas glándulas sudoríparas que producen sudor. Y el sudor es un excelente conductor de temperatura, puesto que aumenta la pérdida de temperatura. Esa es la función que tiene. Y los pulmones, primero tenemos que considerar que están funcionando todo el tiempo y producen la ganancia de aire frío y la pérdida de aire caliente. Por lo tanto, eso me ayuda también a perder calor cuando el calor está muy elevado. Finalmente vamos a hablar un poco de homeostasis glicémica, cómo se mantiene la glucosa en rangos normales, y para eso vamos a comenzar hablando de la glicemia. Si bien esto ya lo hemos hablado un poco en sistema endocrino, vamos a profundizar ahora algunos puntos. La glicemia es el nivel de glucosa en sangre, y lo normal es entre 70 y 120 miligramos por decilitro, y el aumento de la glicemia es dependiente del metabolismo celular o de procesos hiperglicemiantes, entiéndase la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Y la disminución de la glicemia es cuando yo estoy privado de nutrientes, por ejemplo en un ayuno, o en una condición, por ejemplo, de un ayuno prolongado en condiciones temporales. El cuerpo controla muy bien la glicemia en condiciones normales, por lo tanto eso es lo que vamos a ver ahora, cómo se controla más que indagar en el tema bioquímico. Vemos el control endocrino con nuestro amigo páncreas. Netamente, el control endocrino de la glucosa depende del páncreas endocrino, es decir, los islotes de Langerhans, y de algunas catecolaminas, esencialmente de la adrenalina y la noradrenalina. Recordemos que las células de los islotes tienen receptores de glucosa que permiten sensar la glicemia y mantener una efectiva homeostasis de la glicemia. Y aquí podemos ver un corte de páncreas en su totalidad, donde vemos partes que son endocrinas, que están circunscritas a un círculo amarillo, y el resto del páncreas que es el páncreas exocrino. Y estos islotes que se encuentran encerrados en un círculo amarillo son los islotes de Langerhans. Y recordemos también que los islotes de Langerhans tienen distintas poblaciones celulares y las que a nosotros nos interesan son las células alfa, que secretan glucagón, y las células beta, que secretan insulina. Y por otro lado paralelo, las células delta, que secretan somatostatina, que mantienen los niveles de glucagón e insulina en condiciones normales para su rol. La insulina es una hormona peptídica que es secretada por las células beta ante estados hiperglicémicos, es decir, la insulina es una hormona hipoglicemiante. El efecto que tiene es aumentar la permeabilidad celular a la glucosa. ¿Cómo obtengo esto o cómo logro esto? ¿Cómo esta hormona puede producir eso? Veamos. En general, las células, la mayoría de las células del organismo tienen un receptor para la insulina. Y la insulina tiene dos cascadas celulares que pueden ser tanto la señal de crecimiento, dependiente de la insulina, como la señal metabólica, que puede estimular la síntesis de glucógeno y aumentar el uptake de glucosa, etc. Pero lo más importante es el tema que tiene que ver con el GLUT4, con el transportador de glucosa tipo 4. La insulina estimula a la célula, a través de cascadas que no vamos a profundizar, a transportar o a traslocar esta vesícula que contiene el transportador GLUT4 hacia la membrana plasmática de las células en general del organismo, y este puede transportar glucosa, y como la insulina a su vez acelera la respiración celular,
voy a captar más glucosa y voy a quemar más glucosa. Por lo tanto, con eso voy a conseguir que la glicemia disminuya hacia valores que son normales. En el otro extremo tenemos el glucagón, que es una hormona peptídica que se secreta por las células alfa en estados hipoglicémicos. Es decir, es una hormona hiperglicemiante. Y el efecto estimula la glucogenólisis, aumentando la glicemia. La cascada intracelular del glucagón es bastante parecida a la que genera la adrenalina. Y nos fijamos que en realidad el glucagón estimula un receptor acoplado a proteína G. Y eso gatilla a que el glucógeno sea transformado a través de una enzima que se llama glucógeno fosforilasa, se rompe y se libera glucosa 1-fosfato. Y esta glucosa 1-fosfato, a través de una mutasa especial, puede ser transformada a glucosa 6-fosfato. Y recordemos que la glucosa 6-fosfato es uno de los metabolitos de la glucólisis, y así la glucosa puede entrar a la respiración celular. Acá tienen toda la cascada más detallada. No la vamos a profundizar porque nos vamos a complicar la vida. Y esto sí lo vamos a ver. ¿Qué hace el organismo ante una hiperglicemia? Yo tengo una hiperglicemia X, por ejemplo me comí un dulce. Voy a aumentar mi secreción de insulina. Y lo que va a hacer esto es una disminución de la captación intestinal de glucosa, porque ya tengo mucha. Aumento la permeabilidad celular a la glucosa, estimulando la expresión del GLUT4. E inhibo la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Después de una comida, después de distintas situaciones, consigo que mi glicemia aumente temporalmente, es parte de los estados normales. Pero un dulce sí lo aumenta bastante rápido. Y eso consigue una normoglicemia. ¿Qué hace mi organismo ante una situación de hipoglicemia? Cuando tengo hipoglicemia, por ejemplo, cuando estoy durmiendo o cuando me estoy levantando, mi cuerpo secreta glucagón, mis células alfa secretan glucagón. Y lo que hace el glucagón es algo parcialmente opuesto a la insulina. Es decir, aumenta la captación intestinal de glucosa, aumenta la lipólisis, y eso es nuevo, aumenta el nivel de ácidos grasos libres para poder ser metabolizados, y estimulo la glucogenólisis y en parte la gluconeogénesis. Con eso consigo una normoglicemia. Recordemos algunos eventos especiales en el contexto de las catecolaminas que estimulan el receptor de glucagón y estimulan en cierto grado la glucogenólisis, además de estimular directamente la gluconeogénesis, eso es lo que vimos antes. Y en el caso de la diabetes mellitus autoinmune, o tipo 1, y la tipo 2, hay que recordar que en la autoinmune no se secreta insulina porque no tengo células beta. Y en la tipo 2 existe una resistencia tisular a la insulina, con lo cual se tiende a estados hiperglicémicos. Y finalmente, el orden de uso de los nutrientes, en el caso en que yo esté en un ayuno prolongado, lo primero que voy a usar son los carbohidratos que tengo disponibles, es decir, el glucógeno. Posteriormente, voy a usar las grasas, puesto que para eso es la función del tejido adiposo. De hecho, un mol de ácido graso produce mucho más ATP que un mol de glucosa. Y lo último que voy a utilizar, en el caso de que ya no tenga más grasa, voy a empezar a utilizar las proteínas. Y cuando ya no me quedan proteínas, entro ya en un desbalance energético severo, y eso me puede conducir a la muerte. Con esto hemos terminado lo que respecta al tema de homeostasis. Ha sido un poco intenso y ha sido un poco tedioso en cuanto a la cantidad de moléculas y procesos, pero les aseguro que si lo estudian bien y lo logran comprender, van a quedar maravillados de lo complejo que puede llegar a ser el organismo en sus diferentes aspectos. Cualquier duda, postéenla abajo este video y nos vemos en otra clase. Chao, chao.